Pichincha Universal, generando noticias. Buenos días, economista. Muy buenos días, un gusto estar aquí. aquí. Tenerlo acá de igual manera. María Isabel, comenzamos. Muchísimas gracias. Bueno, como todos conocemos, el gobierno ecuatoriano ha accedido a préstamos con el Fondo Monetario Internacional en el orden de 4.000 millones de dólares, de los cuales no ha sido desembolsado todo. Evidentemente, toca verificar el cumplimiento de algunas metas, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo ha comprometido 1.700 millones de dólares. Comencemos justamente analizando qué implica este endeudamiento, sumado al que ya de por sí fue bastante criticado, adquirido en el gobierno anterior. A ver, este endeudamiento es más deuda en realidad, pero es un poco la herramienta para ir bajando poco a poco la economía hacia un nivel un poco más real. ¿A qué me refiero? El anterior gobierno se dedicó a gastar plata a manos llenas porque tenía un montón de plata. Tenía un precio del petróleo espectacular, tenía una producción del petróleo inusualmente alta y tenía acceso a endeudamiento en el exterior. Entonces tuvo muchísimo dinero y todo el modelo económico anterior era gastar plata pública, ¿no? La economía se movía porque había plata pública gastándose y todo ocurría porque había plata pública gastándose, lo cual es insostenible porque algún día la plata pública se acaba. Ahora lo que hay es que devolverle al país a un nivel de gasto público más realista. Y estos préstamos lo que permiten es hacer ese ajuste un poco más despacio. La opción alternativa sería hacer el ajuste violentamente. Es decir, meter el freno de mano y pegar un frenazo a raya en el gasto público para una economía que no está acostumbrada a un gasto público más bajo. Ese es el asunto. Es más o menos como que usted a una persona de golpe le triplica la dieta. No sé, yo no soy médico, capaz que meto la pata ahorita, pero se supone que una persona necesita, me invento, 2.000 calorías al día. ¿Qué pasa si le empieza a chantar 6.000 calorías al día? Se engorda, se vuelve obeso. Y eso le pasó a la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana recibía un gasto público más o menos el triple en el año 2014 de lo que recibía en el año 2006. Y si eso simplemente era insostenible, la economía ecuatoriana se dañó, la economía ecuatoriana se volvió dependiente de este gasto público, la economía ecuatoriana se puso a atender a lo que compraba la gente localmente y no a producir. Sí hubo un cambio de la matriz productiva. El cambio de la matriz productiva fue hacer más centros comerciales y no hacer más fábricas. Eso es lo trágico. Sí cambió la estructura de la economía ecuatoriana hacia más centros comerciales, más restaurantes, pero no más fábricas. Eso es lo trágico. Entonces, eso es porque el gobierno gastaba así con locura. Triplicó el gasto, por encima de la inflación, por si acaso, ¿no? Si el gasto se multiplicó por 4,5, alguna cosa así, pero si le descontamos de inflación, el gasto se multiplicó por 3. Entonces, pasamos de una dieta de 2.000 calorías diarias a una dieta de 6.000 calorías diarias. La economía ecuatoriana empezó a enfermarse. La explicación que dan es porque las calorías, poniéndole también en esa analogía, que recibía al menos el gasto social era de apenas, que pongámosle 500, porque estaba totalmente abandonado el sector de la salud, de la educación y de todo lo que... No estaba abandonado, no estaba abandonado. Lo constato porque era reportera a los 19 años y podía haber condiciones deplorables de hospitales públicos. Bueno, lo interesante es que mucho de eso se mantiene, ¿no? Todavía se encuentran unos hospitales públicos en situaciones deplorables, pero así el gasto monstruoso se fue a cosas improductivas, ¿no? Para no defender, Vicente, es para ser un poquito más objetivos en el sentido de... Seamos objetivos. De pagar público, ciertas deudas sociales. Las deudas sociales se pagan dándole a la gente empleo, no construyendo la refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico créame que no... Me está constando políticamente. ¿Cómo? Me está constando desde un ámbito más político. Todo lo contrario, económico. Las deudas sociales se pagan creando empleo y producción. Claro. Eso no es político, eso es económico totalmente. O sea, las deudas sociales no se pagan construyendo refinerías del Pacífico. Eso es un desperdicio de recursos y eso es lo que le pasó al país. Pero claro, 1.500 millones que se gastaron en una refinería que en el fondo es una pista de aterrizaje para narcos. ¿Qué es lo que es ahora? Esos 1.500 millones de dólares llegaron algún día a la sociedad ecuatoriana. Llegaron a ecuatorianos, ricos, pobres, obreros, empresarios, lo que sea, y ellos compraron cosas. Teníamos una sociedad que compraba cosas, con la plata de la refinería del Pacífico, ¿no? O con otros gastos. Entonces se crearon montones de centros comerciales en Manta para atender a esa gente.
Ese fue el cambio de la estructura económica del país. Eso no es un cambio útil, porque es un cambio hacia consumir y no hacia producir. Nos dedicamos a vivir de las rentas del petróleo. Entonces, ahora hay que cambiar esa estructura. Ahora, todos alguna vez en la vida hemos hecho una dieta, ¿sí o no? Y las dietas son desagradables. Y más o menos nos están metiendo en una dieta. No porque sea agradable, sino porque es necesario. Para que la dieta sea, para que el shock de entrar a la dieta sea menos grave, se metieron en un programa con el Fondo Monetario para hacer un poco más suave este aterrizaje hacia un nivel más real de gasto público. Y eso es lo que tenemos ahora. Entonces vamos a tener más deuda, pero esa deuda está diseñada para ir haciendo un aterrizaje más suave hacia un nivel más real de gasto público, un nivel más real, si mantenemos la similitud de calorías al día. Ya. Ahora, para comparar, crecimiento, si bien es cierto, usted nos dice con argumentación clara que el crecimiento que se dio en la década pasada fue con base simplemente a la inversión pública, a la bonanza petrolera que luego tuvo que ser compensada con recursos de endeudamiento, que no era sostenible ese modelo en ese sentido. ¿Cómo estamos fundamentando ahora el crecimiento versus la contracción del consumo y esta dinámica de ajustar al máximo a las pequeñas economías? No, a ver. El Ecuador tiene en este momento dos enormes problemas económicos. El uno es el tema de una economía que se acostumbró a vivir del gasto público. Okay, eso se está atacando y además de eso es lo que nos llevó a endeudarnos. Y hoy tenemos más deuda que nunca en la historia del Ecuador. Ese es un gran problema, ¿ya? O sea, un gobierno que gasta demasiado. Y el otro problema es que no somos un país productivo. Entonces, el primer problema yo veo que está siendo atacado con todos estos planes del gobierno, con el Fondo Monetario, con el BID, etcétera. Está siendo atacado el tema y estamos achicando el problema ese que es un desequilibrio enorme, que o se lo arregla o nos convertimos en Venezuela. ¿Ya? Ya, pero reducción de la inversión pública. No, en a esa ver, parte, cuidado. Diferenciemos bien gasto, gasto público total, inversión pública, etcétera. Todo eso hay que reducir el gasto público. No hablemos de inversión exclusivamente, sino de todo el gasto público. Pero el otro problema, la otra pata de los problemas, es un tema de crecimiento económico. Y el crecimiento económico es central para que los países progresen. Y el Ecuador no ha crecido. Desde que cayó el precio del petróleo en el 14, porque hasta el 14 tuvimos esos precios del petróleo de fantasía, ¿no? De $100 del barril, etcétera. Hasta que cayó el precio del petróleo, el Ecuador estuvo creciendo. Del 15 en adelante, básicamente, no hemos crecido. Y ahí es donde yo veo una mayor dificultad de salir, porque no hay una claridad de por dónde podemos salir, dónde puede haber más crecimiento. Ahí hay muchos cambios que se deben hacer. Tenemos un país donde es costoso producir, donde es complicado producir, donde las empresas sufren para poder producir, donde los productores son en realidad unos héroes porque se lanzan a invertir, cuando en un país donde es difícil producir. Ahí hay otro problema. Si los dos grandes problemas son un Estado demasiado grande, ¿para qué? Para lo que podemos pagar. Quisiéramos que el Estado haga más cosas, claro, sería lindo que haga más cosas, pero no podemos pagar, ¿ya? Tenemos un Estado demasiado grande y al mismo tiempo una economía que no logra despertar y no logra ponerse a crecer. Y ahí yo creo que están los mayores retos, porque digamos, la primera parte, como que yo ya veo una luz a lo lejos, al final del túnel veo una luz en la primera parte. En la otra parte, en la parte del crecimiento, es donde le veo mucho más complejo al tema, porque tenemos una estructura productiva enfocada en atender el consumo y no enfocada en producir más. Ese es el gran problema. Porque la economía, la ciencia económica existe porque en el mundo hay escasez. Hay menos de lo que quisiéramos que haya, básicamente. Y la solución para eso es producir más. Y de eso nos alejamos. Dejamos de preocuparnos de producir y nos pusimos a, como yo decía, Ahora, vivir de las rentas. El remedio no puede estar siendo peor que la enfermedad, porque usted dice, bueno, entramos en una dieta y claro, reducir el gasto público implica despidos de empleados, implica incremento de impuestos, incremento de combustibles y una serie de medidas más que se han tomado y otras que se van a tomar. Pero es un remedio que va a deteriorar mucho más la situación los económica remedios son antipáticos. de los ecuatorianos. Es un poco como que estuvimos 10 años de farra.
10 años de farra. Y ahora el chuchaqui es bien jodido. Exactamente. Ese es el gran problema. El chuchaqui ahorita es terrible porque nos farriamos. El boom petrolero, la bonanza petrolero, nos la farriamos. Y no es la primera vez. Es la segunda bonanza petrolera que nos la farriamos de lo lindo. Entonces los chuchaquis son antipáticos y desagradables. El asunto es, uno siempre puede tener la tentación de decir, ¿será que el remedio es peor que la enfermedad? No. Créame que la enfermedad es potencialmente mucho peor. ¿Por qué no se asegura que ahora dé resultado lo que se está haciendo? Porque no son vamos, medidas vamos poco a poco. La enfermedad podríamos... originales. No, que va. Esto ya se ha hecho antes. Desperdiciar booms es una cosa, desperdiciar bonanzas es una cosa de larga data y las medidas de ajuste para ajustarse después de los booms son cosas de larga data también. La enfermedad podría en el caso extremo llevarnos a ser Venezuela. O sea, llevarnos a un colapso de la economía. Estábamos en camino a eso, creo yo. ¿Por qué no se refiere a Argentina, que también está en un colapso tenaz? A ver, Argentina es otro mundo y la verdad es que es la economía... hay que hacer a ver, vamos poco a poco. Vamos poco a poco. La economía argentina es una economía extremadamente entretenida para los economistas, pero sumamente compleja de entender. En Argentina nada de lo normal funciona. Los economistas dicen en broma que hay 4 tipos de economías. Las economías desarrolladas, las economías en desarrollo, Japón y Argentina. Porque Japón y Argentina son inexplicables. En Japón pasa todo lo contrario a lo que uno supone que debería pasar y en Argentina también. Pero el punto que voy yo es, si seguíamos gastando como locos, si seguíamos alejados del mundo, si seguíamos sin reubicarnos en la realidad, bien podíamos haber desembocado en una situación como la de Venezuela. Esa era la enfermedad a la que podíamos llegar. Ok, créame que eso es muchísimo peor que el plan de ajuste que estamos viviendo ahora, ¿ya? Y si no me cree, pregúntele a cualquiera de los 500,000 o 400,000 venezolanos que salieron de su país huyendo, ¿no? En Venezuela hay factores geopolíticos que son diversos a los del Ecuador. Sí, pero es el país, agravaron la crisis es el país con más reservas petroleras del planeta. Entonces ahí está todo el mundo metido. Rusia, Estados Unidos. Puede ser, pero el hecho es que la hegemones. economía de Venezuela se ha manejado de tal manera. Entonces, Ecuador no le va a pasar eso. A ver, cuidado. No, porque no tiene esas mismas condiciones Pero geoestratégicas. pero si es que seguíamos con un gasto público loco, endeudándonos a unas tasas salvajemente altas, sin ninguna perspectiva de frenar la cosa, peleándonos con todo el mundo, podríamos haber terminado en un colapso de la dolarización y ahí sí irnos a una situación tipo Venezuela. Pero de ahora no nos llevaría a ese eventual colapso de la dolarización. No creo, todo lo contrario. Lo han dicho muchos economistas. No muchos, 1 o 2 nomás. Bueno, aquí al menos unos 4. Bueno, pero entonces ahí tenemos un sesgo de la selección de invitados que han tenido ustedes. Pero también ha estado Mauricio Pozo, ha estado Marco Flores. Claro. Bueno, todo ellos no han sostenido. No sé qué hayan dicho eso, pero bueno, el punto es, si seguíamos así nos íbamos hacia un colapso. Ahora no nos vamos a un colapso. Creo que ese escenario de colapso ya se borra del horizonte, pero lo que yo veo es un escenario de, ya, chévere, no colapsamos, pero tenemos estabilidad con estancamiento. O sea, ya, no hay el colapso, no hay esas hiperinflaciones, no hay escasez de todo, no, la gente no empieza a robar los almacenes porque se mueren de hambre, no salimos del país como pero no crecemos. Y es un escenario bien antipático. Es un escenario antipático porque al no crecer no hay creación de empleo, al no haber creación de empleo no hay reducción de pobreza, al haber aumento del desempleo puede haber un aumento de la pobreza. Esos son el tipo de cosas que pasan cuando no se crece. Ahora, es muy distinto un escenario de estancamiento y estabilidad, que es lo que yo creo donde nos vamos, o donde estamos ahorita, a un escenario de un colapso económico. El uno es el fin del mundo. Mire usted, todos nos acordamos con terror de lo que fue el año 98 al 2000, o sea, el periodo 98, 99, 2000, es un periodo que los que éramos un poco más grandecitos, los seres más jóvenes, si se acuerdan, pero fue un periodo de terror. Terror, terrible. La economía se contrajo en 6%. Un día a otro. Sí. La economía en ese año se contrajo en 6%. Sí. Durísimo. En Venezuela lleva contrayéndose ya 50%. ¿Ya? O sea, la diferencia es 10-1, casi 10-1. Tuvimos un año de pesadilla en que la economía se contrajo 6% y Venezuela lleva ya 50% de contracción. Entonces, una historia es el colapso y otra cosa es el estancamiento. Creo que hacia allá nos dirigimos y la pregunta del millón es ¿qué hacer para no meternos y no quedarnos atrapados en este hueco de estabilidad con crecimiento? Y ahí creo que no hay claridad en las soluciones porque no hay soluciones mágicas.
Y yo creo que si es que viene alguien y nos dice que hay una solución mágica, que tiene una varita mágica y que con toparnos ya se arregla todo, nos estará mintiendo, porque no hay soluciones mágicas. ¿Qué se puede pensar a largo plazo para el país? A ver, somos un país más bien pequeño en el mundo. Nuestro crecimiento tiene que ser hacia afuera. En números redondos, la economía del Ecuador es 1/1000 de la economía mundial. Entonces, eso podría entristecernos y podríamos escribir un pasillo trágico diciendo que chiquitos que somos, o podríamos verlo desde el lado de las oportunidades. Porque más allá de nuestras fronteras hay mercados que son virtualmente 1000 veces más grandes que el nuestro. Ahora, producir para el exterior no es fácil. Somos una economía cara, somos una economía que se volvió cara. Y eso a pesar de todos los subsidios a los combustibles, verá. Somos una economía donde se produjo mucha inflación en los últimos años, a pesar de estar dolarizados. Eso lo vuelve cara. Somos una economía llena de regulaciones. Somos una economía donde contratar empleados es complicado. Donde hay muchas cosas que vuelven difícil producir y más aún vuelven difícil producir para afuera. Creo yo que una de las estrategias centrales para que el país crezca es crecer hacia afuera. Si vemos los momentos de crecimiento importante del Ecuador en los últimos siglos, y quizás más todavía, han sido momentos de conectarnos con el exterior con algún producto mercado especialmente buenos, desde el cacao a fines de la colonia. La cascarilla en el siglo XIX, el cacao, el segundo boom del cacao a fines del siglo XIX, mismo a comienzos del XX, el banano. Mira, ¿qué produce esta provincia de productos exportables? Flores. O sea, ¿cuáles son de las industrias importantes de Pichincha? Flores. ¿Ya? Entonces, flores, brócoli, todas esas cosas son productos que están exportándose. El camarón, todo eso son cosas que le conectan al país y hacen que haya industrias ganadoras conectadas con el resto del mundo. Y ahí somos bastante competitivos y funcionamos y ganamos mercados. Entonces, hacia allá es una de las cosas a las que hay que enfocarle al país. Nuevamente. Eso es bastante teórico, bonito de decirse, complejo de implementarse, porque no hay soluciones fáciles. O sea, todas las soluciones, estoy diciendo yo, creo que son soluciones complejas porque no hay soluciones fáciles, e insisto, quien nos diga que hay soluciones fáciles, nos estará mintiendo. Bueno, se nos fue el tiempo, pero sí, qué pena. Escuchado muy activamente, ¿no? Y sería bueno que podamos continuar una segunda parte para hablar justamente sobre esta reactivación productiva y qué le podemos ofrecer al mundo cuando nuestra economía es más cara, cuando es todavía difícil alcanzar estos niveles de competitividad o de producción que usted ha referido y nuestros vecinos están mucho más atractivos en sus condiciones. Y mientras tanto entramos ya a los acuerdos comerciales como el de la Alianza del Pacífico. Le comprometemos para una segunda entrevista. Encantado, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Vicente Albornoz. Ha estado con nosotros. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.